Sansón. En el 1100 a.C. aproximadamente, Sansón, el juez más temido de Israel, estaba encadenado entre dos columnas de piedra en el templo de Dagón, en la ciudad filistea de Gaza. Miles de filisteos celebraban su captura desde las gradas y el techo del edificio. Sansón había sido el terror de los filisteos durante décadas. Su fuerza era sobrenatural. Su nombre era maldición en idioma enemigo. Pero Dalila, la mujer que amaba, lo había traicionado por 1100 piezas de plata. Mientras dormía, le cortaron el cabello. Cuando despertó, la fuerza que había portado toda su vida había desaparecido. Lo capturaron sin resistencia. Le arrancaron los ojos con hierro caliente. Ahora estaba ciego, encadenado y expuesto como trofeo de guerra ante la multitud que lo había temido toda su vida. Los filisteos reían, los sacerdotes de Dagón daban gracias a su Dios. Sansón fue llevado al centro del templo para ser humillado ante los nobles, los jefes militares y el pueblo. Más de 3000 personas ocupaban el techo solo para verlo caer. Un niño lo guió hasta el centro del recinto. Sansón tocó las dos columnas centrales que sostenían el techo. Las palmas de sus manos reconocieron la piedra fría. Respiró profundo. Sus labios se movieron en silencio. Entonces pidió una última vez la fuerza que había perdido. Empujó con todo su peso contra las dos columnas al mismo tiempo. La piedra crujió, las bases cedieron, el techo osciló y en cuestión de segundos el templo entero colapsó hacia adentro con un estruendo que se escuchó desde el mar. Las 3000 personas en el techo cayeron primero, aplastadas por las vigas y los bloques de piedra. Los que estaban dentro fueron sepultados bajo los escombros. Sansón murió junto a ellos, pero los registros del libro de los jueces señalan que mató más enemigos en ese instante que en todos sus años de vida. Lo que quedó del templo de Dagón nunca fue reconstruido. Excavaciones en la zona de Tel Casil y Bet Shemesh han confirmado estructuras filisteas con columnas centrales similares a las descritas en el texto bíblico, reforzando la plausibilidad arquitectónica del colapso narrado. Goliat. En el valle de Ela, en el año 1025 a.C., el gigante filisteo Goliat llevaba 40 días avanzando cada mañana hasta la línea enemiga para lanzar su desafío. Medía más de 2 metros. Su armadura de bronce pesaba 57 kilogramos. La punta de su lanza sola pesaba 7 kilogramos de hierro. Ningún soldado israelita había respondido al reto. Goliat era el arma psicológica más eficaz del ejército filisteo. Su presencia paralizaba, su voz atravesaba el valle y llegaba al campamento enemigo como una sentencia. Había combatido en decenas de batallas. Era un profesional del terror. Cada mañana que los israelitas no respondían, la moral filistea crecía y la israelita se desmoronaba un poco más. Ese día, un adolescente pastor llamado David cruzó las líneas con una honda y 5 piedras lisas recogidas de un arroyo cercano. Cuando Goliat lo vio acercarse, se ofendió. Maldijo al joven en nombre de sus dioses. ¿Acaso le enviaban un niño a combatirlo? Ordenó que se acercara para poder dárselo de comer a las aves. David comenzó a correr. Cargó la honda mientras avanzaba. La piedra giró, ganó velocidad y fue lanzada con una precisión que los especialistas modernos comparan con proyectiles balísticos de honda capaces de alcanzar los 150 kilómetros por hora. La roca impactó directamente en la frente de Goliat, en el único punto desprotegido de su armadura, entre el casco y la visera. El gigante no gritó, no reaccionó, simplemente cayó hacia adelante, su cuerpo de más de 100 kilogramos golpeando el suelo con un impacto que se escuchó en ambos campamentos. El silencio que siguió duró apenas un segundo. David corrió hacia él, tomó la propia espada del gigante y le separó la cabeza del cuerpo. La sostuvo en alto frente a los 2 ejércitos. El ejército filisteo huyó en desbandada. Los israelitas los persiguieron hasta las puertas de Gat y Ecrón, dejando el camino cubierto de cadáveres. La cabeza de Goliat fue llevada a Jerusalén como trofeo permanente del poder de David,
y en ese día pasó de ser un desconocido a convertirse en la figura más importante de la historia de Israel. Herodes el Grande. En el año 4 a.C., Herodes el Grande agonizaba en su palacio de Jericó, rodeado de médicos que no podían hacer nada. Había sido el rey más poderoso de Judea durante más de 30 años. Había construido el templo de Jerusalén, fortalezas inexpugnables como Masada y el Herodión, y ciudades enteras desde la nada. Ahora moría de una enfermedad que sus contemporáneos describieron con horror. El deterioro había comenzado meses antes. Herodes sentía un ardor insoportable en todo el cuerpo, especialmente en las entrañas. Tenía convulsiones frecuentes, su abdomen se inflamó de forma visible. Sus genitales se llenaron de gusanos según los registros del historiador Flavio Josefo. Los pies se le hincharon hasta impedir caminar. Respiraba con dificultad creciente. Los médicos lo llevaron a los baños termales de Calirrue, al este del Mar Muerto, en un intento desesperado de aliviar los síntomas. El agua caliente le provocó un desmayo del que casi no regresó. Lo devolvieron a Jericó, sabiendo que el fin era inevitable. Herodes lo sabía también. Consciente de que nadie lloraría su muerte, ordenó que los líderes más importantes de cada ciudad de Judea fueran reunidos en el hipódromo de Jericó. Su instrucción fue clara. En el momento en que él muriera, todos debían ser ejecutados. Quería garantizar que hubiera llanto en Israel, aunque no fuera por él. La orden nunca se cumplió. Su hermana Salomé liberó a los prisioneros apenas Herodes exhaló su último aliento. Murió convulsionando, con el cuerpo destruido desde adentro. La enfermedad que lo mató ha sido analizada por médicos modernos durante décadas. La descripción de Josefo coincide con síntomas de insuficiencia renal crónica complicada, gangrena de Fournier y posiblemente arteriosclerosis avanzada. En 2002, el historiador Jan Hirschman publicó un diagnóstico retrospectivo detallado en el American Journal of Dermatology, confirmando la compatibilidad de los síntomas con estas condiciones. Su tumba fue descubierta en el Herodión en 2007 por el arqueólogo Ehud Netzer, aunque el sarcófago había sido destruido en la antigüedad, posiblemente por sus propios enemigos. Absalón. En el año 1023 a.C., Absalón, el hijo más hermoso y ambicioso del rey David, cabalgaba a toda velocidad a través del bosque de Efraín, huyendo de los soldados de su propio padre. La batalla había sido un desastre, su ejército rebelde había sido destrozado, 20.000 hombres habían muerto entre los árboles y los barrancos. Absalón era lo único que quedaba de su revolución. Absalón había pasado 4 años construyendo una conspiración perfecta. Se paraba junto a las puertas de Jerusalén y saludaba a cada ciudadano que llegaba con un pleito. Les estrechaba la mano, los abrazaba, les decía que si él fuera juez, ninguno quedaría sin justicia. Así robó el corazón de Israel, según el texto del libro de Samuel. Cuando se proclamó rey en Hebrón, su propio padre huyó de Jerusalén sin presentar resistencia. Pero David no era alguien que se rindiera. El caballo de Absalón corría entre los robles, mientras las ramas golpeaban al jinete desde ambos lados. Entonces ocurrió lo que nadie podría haber predicho. La cabellera larga y densa por la que Absalón era famoso en todo Israel, el cabello que cortaba una vez al año y que pesaba casi 2 kilogramos, se enredó en las ramas bajas de un roble. El caballo siguió corriendo. Absalón quedó suspendido en el aire, colgando del árbol por el cabello, con los pies sin tocar el suelo. No había salida posible. El general Joab recibió el reporte. Ignorando la orden expresa del rey David de que nadie tocara a su hijo, Joab caminó hasta donde colgaba a Absalón y le clavó 3 lanzas directamente en el pecho. 10 soldados más completaron la ejecución. El cuerpo fue cortado del árbol y arrojado a un pozo en el bosque, cubierto con una gran pila de piedras. Cuando David recibió la noticia, no celebró. Se encerró en su cámara y lloró repitiendo el nombre de su hijo una y otra vez. Su lamento fue tan intenso que avergonzó a su propio ejército victorioso. El pozo donde fue enterrado Absalón existe en la tradición popular judía hasta hoy. En el Valle del Cedrón, en Jerusalén, se conserva un monumento funerario conocido como la tumba de Absalón, donde durante siglos los padres llevaban a sus hijos rebeldes para arrojar piedras sobre la estructura como advertencia moral. La tradición continúa siendo documentada por visitantes en la actualidad. Jezabel
En el año 841 a.C., la reina más odiada de Israel estaba de pie junto a la ventana de su palacio en Jezreel. Había escuchado el ruido de los carros acercándose desde lejos. Sabía exactamente quién venía. Jezabel había sido reina durante más de 40 años. Era fenicia, hija del rey de Sidón, y desde el primer día había gobernado Judea con una ambición que superaba a la de cualquier rey de Israel. Introdujo el culto a Baal, ordenó la persecución y muerte de los profetas de Yahvé, y había maniobrado para ejecutar a Nabot, un ciudadano inocente, solo para robarle su viñedo al rey Acab. El profeta Elías la había maldecido personalmente. Nadie en Israel la amaba. Muchos la temían. Jehú, el nuevo rey ungido por los profetas, había llegado a la ciudad. Había matado al rey Joram en el camino, y ahora sus carros entraban por las puertas de Jezreel. Jezabel lo escuchó. No huyó. Se pintó los ojos con col, se arregló el cabello, se vistió para ser vista. Era su último acto de poder. Se asomó por la ventana y gritó hacia abajo, insultando a Jehú, comparándolo con un asesino traidor. Jehú no respondió, miró hacia arriba y preguntó en voz alta si había alguien en el palacio de su lado. 2 o 3 eunucos asomaron la cabeza desde la misma ventana. Jehú solo dijo: «Tírenla». Los eunucos tomaron a Jezabel por los brazos y la lanzaron desde la ventana. Su cuerpo cayó varios metros y golpeó al suelo de piedra con un impacto que salpicó sangre sobre los muros y sobre los caballos de Jehú. El general pasó por encima de ella con los carros y entró al palacio a comer. Solo después recordó que era hija de rey y ordenó que la enterraran. Cuando los siervos salieron a buscarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros de la ciudad habían devorado el resto. El profeta Elías lo había predicho con exactitud años antes. No quedó nada que enterrar. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Juan el Bautista. En el año 29 después de Cristo, Juan el Bautista llevaba semanas encerrado en la fortaleza de Maqueronte, una prisión construida sobre un acantilado al este del Mar Muerto, en el territorio que hoy es Jordania. El profeta que había bautizado a miles de personas en el Jordán y que había anunciado la llegada del Mesías estaba ahora en una celda de piedra esperando una sentencia que nunca llegaba en forma de juicio. Juan había cometido el error de denunciar públicamente el matrimonio del rey Herodes Antipas con Herodías, cuñada del propio Herodes, una unión que la ley judía consideraba ilegal. Herodías lo odiaba, con una intensidad que su marido no compartía. Herodes temía a Juan y en cierta medida lo respetaba. Lo mantenía preso más por protegerlo de su esposa que por castigarlo. Pero Herodías esperaba. En el banquete de cumpleaños de Herodes, Salomé, hija de Herodías, bailó ante el rey y sus invitados con una gracia que dejó a todos en silencio. Herodes, embriagado y complacido, le ofreció lo que pidiera, hasta la mitad de su reino. Salomé salió del salón a consultar con su madre. Herodías no dudó un instante. Salomé regresó al salón y lo dijo en voz alta, frente a todos los invitados. Quería la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, ahora. Herodes palideció. Los testigos describieron cómo el rey se perturbó visiblemente, pero no podía retroceder frente a sus nobles sin humillarse. Envió al verdugo. En los calabozos de Maqueronte, el carcelero entró sin anuncio. La espada cayó en un solo movimiento. La cabeza de Juan fue separada del cuerpo, colocada en una bandeja y llevada al salón del banquete. Salomé la entregó a su madre. Los discípulos de Juan recuperaron su cuerpo y lo sepultaron. Cuando Jesús escuchó la noticia, buscó un lugar solitario y se alejó. Las excavaciones arqueológicas en la zona de Maqueronte, realizadas por el Studium Biblicum Franciscanum, han identificado los restos de la fortaleza herodiana, donde los evangelios y Flavio Josefo sitúan el encarcelamiento y muerte del profeta. Ananías y Zafira. En el año 33 después de Cristo, en los primeros meses de la comunidad cristiana de Jerusalén, un matrimonio llamado Ananías y Zafira vendió un terreno de su propiedad.
Era una práctica común entre los nuevos creyentes, vender bienes y entregar el dinero completo a los apóstoles para que nadie en la comunidad padeciera necesidad. Pero Ananías y Zafira tomaron una decisión diferente. Guardaron una parte del dinero en secreto. No era ilegal quedarse con una parte. Lo ilegal fue lo que siguieron. Ananías se presentó ante Pedro con una cantidad menor a la real y afirmó que eso era todo lo que habían recibido por el terreno. Pedro lo miró y habló sin rodeos. Le preguntó por qué había decidido mentirle al Espíritu Santo. Le recordó que antes de la venta la tierra era suya. Después de la venta el dinero también era suyo. ¿Por qué había inventado esa mentira? No que has engañado a los hombres, dijo Pedro, sino a Dios. Ananías cayó al suelo, sin síntoma previo, sin agonía prolongada. Cayó y murió en ese instante. Los jóvenes presentes lo envolvieron en tela y lo sacaron para enterrarlo. Todo ocurrió en minutos. Ninguno de los presentes habló. 3 horas después, Zafira llegó sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó si el precio que habían declarado por el terreno era el correcto. Zafira confirmó la misma cifra que su marido. Pedro le anunció que los que habían enterrado a su esposo estaban en la puerta y que la sacarían a ella también. Zafira cayó a sus pies y murió. Los mismos jóvenes la encontraron, la sacaron y la enterraron junto a su marido. El texto del libro de los Hechos indica que ese evento generó un temor tan profundo en toda la iglesia de Jerusalén y entre quienes lo escucharon que nadie más se atrevió a acercarse a los apóstoles con ligereza. El episodio de Ananías y Zafira es estudiado en teología como el primer caso documentado de disciplina divina dentro de la comunidad cristiana primitiva y ha generado debate teológico durante 20 siglos sobre la relación entre la gracia, la honestidad y las consecuencias del engaño dentro de una comunidad de fe. Sísara. En el año 1125 a.C., el general filisteo Sísara corría solo a pie a través de los campos abiertos de Canaán. Su ejército había sido destruido completamente. 900 carros de hierro, la fuerza militar más temida de la región, habían quedado atrapados en el barro del río Quizón cuando las lluvias del Carmelo convirtieron el campo de batalla en un pantano. Los soldados israelitas los habían masacrado uno a uno. Ninguno había sobrevivido, excepto Sísara. Sísara había comandado el ejército de Jabín, rey de Azor, durante 20 años. Había mantenido a Israel bajo opresión con una eficiencia brutal. Sus carros de hierro eran invencibles en terreno abierto, pero la profetisa Débora había convocado al general Baraj con una promesa concreta. La victoria sería de Israel ese día, pero el honor de matar a Sísara no sería de un hombre. Sísara encontró la tienda de Jael, esposa de Heber el Kenita. Las dos tribus estaban en paz. Creyó estar a salvo. Jael salió a recibirlo y lo invitó a entrar. Lo cubrió con una manta, le dio leche cuando pedía agua, le dijo que descansara, que ella vigilaría la entrada. Sísara cayó dormido en minutos. Jael tomó una estaca de tienda de madera y un martillo. Se acercó con pasos lentos y silenciosos. Se arrodilló junto a la cabeza del general. Levantó el martillo. Clavó la estaca directamente en la sien de Sísara con un solo golpe. La punta atravesó el hueso temporal, cruzó el cerebro y salió por el otro lado enterrándose en el suelo de tierra bajo su cabeza. El cuerpo convulsionó brevemente y quedó inmóvil. Cuando Baraj llegó persiguiendo a Sísara poco después, Jael salió a su encuentro y lo condujo al interior. El general más temido de Canaán estaba clavado al suelo de su tienda. El Cántico de Débora, considerado por los académicos uno de los poemas hebreos más antiguos conservados, narra este momento con una precisión que ha llevado a historiadores a datarlo cerca de los eventos reales. La muerte de Sísara marcó el fin de la opresión de Jabín sobre Israel y convirtió a Jael en la figura femenina más celebrada del libro de los jueces. Jezreel, el rey Acab. En el año 853 a.C., el rey Acab de Israel se disfrazó de soldado común y entró al campo de batalla de Ramot de Galaad. El profeta Miqueas le había advertido con claridad: si iba a esa guerra, no regresaría. Acab ignoró la advertencia. Ordenó que el rey Josafat de Judá vistiera sus ropas reales para confundir al enemigo y él mismo se mezcló entre sus tropas con armaduras sin insignias. Acab había reinado durante 22 años.
había construido un palacio de marfil en Samaria. Había introducido el culto a Baal junto con su esposa Jezabel. Había ejecutado a profetas, había robado la viñeda de Nabot tras mandar matarlo. 4 profetas distintos le habían anunciado su destrucción en ese campo. El rey simplemente no creía que ninguno de ellos tuviera razón. El ejército sirio tenía una orden específica: matar solo al rey de Israel. Sus comandantes le habían dicho a los soldados que no desperdiciaran energía en nadie más. Cuando los sirios vieron a Josafat con las ropas reales, lo persiguieron, pero él gritó y los sirios comprendieron que no era Acab. Lo dejaron ir. Acab creía haber escapado. Un soldado sirio tensó su arco sin ningún objetivo definido. Disparó al azar entre las filas enemigas. La flecha viajó en arco y encontró el único espacio desprotegido en la armadura de Acab, la unión entre las placas torácicas donde el metal se separaba levemente con el movimiento. La punta de hierro penetró entre las costillas y se alojó en el pulmón derecho. Acab no cayó de inmediato. Ordenó a su auriga que lo sacara del combate, pero no quiso mostrar debilidad al ejército. Pasó el resto del día sostenido dentro de su carro, mirando la batalla mientras la sangre se acumulaba en el fondo del vehículo. Al atardecer, murió desangrado. El carro fue llevado a Samaria a ser lavado en el estanque de la ciudad. Los perros lamieron su sangre mientras las prostitutas se bañaban en el mismo lugar. Exactamente como el profeta Elías había anunciado años antes. El palacio de marfil que construyó fue excavado por arqueólogos en el siglo XX en la colina de Samaria, confirmando la existencia histórica de su reinado. Herodes Agripa I. El 44 después de Cristo, en la ciudad de Cesarea Marítima, Herodes Agripa I se sentó en su trono para presidir los juegos en honor al emperador romano. Vestía una túnica tejida completamente en hilo de plata. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana golpearon la tela, el efecto fue cegador. La multitud enmudeció. Agripa era el nieto de Herodes el Grande y había alcanzado algo que ningún gobernante judío había logrado en generaciones: el control de casi todo el territorio que su abuelo había gobernado, concedido directamente por Roma. Era inteligente, carismático y despiadado cuando lo necesitaba. Había ejecutado al apóstol Santiago con espada y había encarcelado a Pedro de Antioquía solo por complacer a la multitud judía que lo odiaba. Ese día en Cesarea, frente a miles de ciudadanos, emisarios y funcionarios romanos, Agripa pronunció un discurso. Cuando terminó, la multitud comenzó a gritar. No eran aplausos comunes. Los presentes gritaban que su voz era la voz de un dios, no de un hombre. Agripa no los corrigió. El texto del libro de los Hechos señala que en ese momento fue herido. Flavio Josefo, en sus Antigüedades judías, añade el detalle que los presentes también confirmaron. Agripa vio encima de él una lechuza posada en una cuerda y se detuvo. Años antes, en Roma, un prisionero le había dicho que si volvía a ver una lechuza, moriría en 5 días. Agripa fue golpeado por un dolor intenso y repentino en el abdomen. Fue sacado del teatro. En privado, los dolores se volvieron insoportables. Su vientre se inflamó. Comenzó a descomponerse desde adentro. Los gusanos, según Josefo, aparecieron en su cuerpo antes de que muriera. Agonizó durante 5 días exactos. Murió en Cesarea a los 54 años, en el cenit de su poder. Su muerte paralizó la región. Los soldados de Cesarea, muchos de ellos descendientes de las guarniciones romanas de Sebastos, celebraron abiertamente en las calles con imágenes de sus hijas. Roma reimpuso el gobierno directo sobre Judea. El reinado de la última dinastía herodiana terminó con él. Los médicos modernos que han analizado la descripción de Josefo han propuesto diagnósticos compatibles con una peritonitis aguda severa o con una infestación parasitaria masiva, condiciones consistentes con los síntomas descritos en ambas fuentes históricas. Y si quieres más contenido así, suscríbete.